Buenas, ¿qué tal? En este video quería hablarles acerca del tema de la tolerancia. Así que sin más, paso como a compartir con ustedes el PPT. ¿Somos tolerantes con los demás? Ahí creo que pueden reconocer esta serie de Corea del Sur que se ha hecho bastante conocida, ¿no? Donde la gente no pensaba en nadie más que en ellos mismos, ¿no? En sobrevivir, ¿no? El juego de calamar. Un debate al que se suele retornar en torno a la moral es si somos altruistas o somos egoístas por naturaleza. En la actualidad sabemos que como especie, evolutivamente nos diferenciamos de otras, pues decidimos incluir entre nosotros y cuidar de ellos a los que se encontraban en una condición de fragilidad o de vulnerabilidad. La debilidad y fragilidad que en diversas especies de animales serían rechazadas, dado que se pone en peligro al grupo. En el caso de los seres humanos, fuimos evolucionando en un complejo entramado ético, político, religioso, económico y cultural, en el que asumimos que no podíamos dejar atrás o deshacernos sin más de los más débiles. Pero pensemos un poco cómo ha ido evolucionando la idea de la tolerancia, la primera modernidad, ¿no? Eso es un fragmento de una pintura de Ferdinand Paulens en que se retrata a Martín Lutero publicando sus 95 tesis en 1517, digamos, ¿no? El Lutero abre un nuevo tiempo en la modernidad occidental. Hay que señalar que la introducción del concepto de estatus en el siglo XIV no es meramente circunstancial, implicará más bien el desarrollo de una condición abstracta, de una entidad abstracta que se convertirá en poder público, que se separe y se distingue de la persona que gobierna y de las personas que son gobernadas. Esto implicará que más de un siglo después, en 1572, autores como Jean Baudin puedan afirmar que las comunidades, pueblos o coetus, o asociaciones, no son figuras naturales, más bien requieren por ello del Estado, poder público o sumum imperium. ¿Por qué es importante ir un poco a esa primera modernidad? Para ir entendiendo cómo se va construyendo la idea de la subjetividad del individuo, del ciudadano, pero antes del ciudadano está la idea del Estado, o sea, una entidad que gobierna. Entonces, a esa entidad que gobierna se le va a contraponer el súbdito primero y luego el ciudadano, ¿no? Entonces es importante ir entendiendo en la historia de las ideas cómo se va formando, cómo se va constituyendo eh, los espacios que van a implicar también la idea de los derechos y la tradición sobre los derechos que tienen primero los súbditos y luego finalmente los ciudadanos. Esto es importante para poder distinguir dos cosas, por ejemplo, en Hobbes. Primero, la noción de súbdito en Hobbes, dado que no es igual el que se somete libremente, es decir, a conciencia al poder del Estado, de aquel que se encuentra sujeto al poder estatal sin poder optar por otra condición. Hay que apuntar además que el súbdito renuncia a su aparición pública como sujeto político. Segundo, que es posible un sujeto no natural, el soberano, persona artificial, el Estado, que tiene la capacidad de ser una persona que representa a todas las demás. En el momento en que lo eligen como soberano, quienes realizaron la elección pierden su condición de autonomía, autarquía, es decir, de ser soberanos de sí mismos, y la ceden al Leviatán, ¿no? Esto es lo que piensa Hobbes, que pasa a ser la única persona que posee autonomía, poder de decisión sobre sí y lo demás, y por lo tanto todos los demás pasan a ser súbditos. Y dada su condición, es el soberano el único en facultades de determinar aquello que es justo. Entonces lo que vamos viendo es que se va instaurando la idea de Estado. Primero va a desarrollarse la idea de súbdito, del Estado, ¿no? Eso es antes de la Revolución Francesa, pero ya se va concretando este espacio, no de la subjetividad, de la particularidad, ¿no? del individuo, que tiene que reconocérsele, sin duda el individuo tiene que reconocer que está sometido al poder del Estado, pero a la vez el Estado tiene responsabilidades con este individuo, ¿no? La modernidad. Y acá me gustaría reparar en la modernidad y la aparición tanto del individuo como del Estado implican el desarrollo de un nuevo orden social en el que no prima la comunidad, sino que se empieza una fina dialéctica entre comunidad e individuo. ¿Qué prima más? ¿El deseo de la comunidad? ¿El deseo del individuo? ¿El individuo se tiene que someter siempre al colectivo? ¿O el colectivo tiene que también reconocer las particularidades, derechos y diferencias de los individuos? Las ideas liberales se asientan, por ejemplo, en el derecho inalienable de que goza todo sujeto de ser libre,
ser digno, ser igual a los demás, poseer una identidad, así como una propiedad, ¿no? Dentro de la tradición liberal, estas van a ser las ideas fundacionales, fundantes, principales, que van a ir constituyendo al individuo, al sujeto, tanto en su dimensión ética, política, social, cultural, ¿no? Estos derechos son velados por el Estado, con quien los individuos tienen un contrato de orden tácito. Es así que el modelo contractualista se instaura en el siglo XVII y con él nace el Estado moderno, el cual se caracteriza por administrar la ley y hacerla cumplir, al poseer lo que Max Weber va a llamar el monopolio de la violencia. Recordemos también que dentro de nuestra sociedad occidental moderna, en este periodo, ¿no?, el siglo XVI, XVII, XVIII, se elaboró durante décadas el concepto de tolerancia con el fin de poder desarrollar un orden social que facultara la convivencia en espacios en los que las diversas prácticas y cultos religiosos impedían en grado sumo la constitución y desarrollo de un sentido de comunidad. O sea, hay que entender que la Europa de la primera modernidad era una Europa muy diversa en tradiciones, costumbres. Entonces, estas diferencias religiosas, culturales, sociales, políticas, hacían que fuera muy complejo gobernar. ¿Por qué? Porque cada grupo social quería ser gobernado y que se instituyeran leyes en relación a su sentir, a su parecer, a su necesidad, a su culto religioso, etcétera, etcétera. Entonces la modernidad lo que va desarrollando es el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público, ¿no? Y en el ámbito de lo privado puede entrar la religión, las tradiciones, las costumbres, pero en el ámbito de lo público lo que manda es la ley. Y es una misma ley para todo el mundo, en relación a educación, en relación a salud, en políticas públicas. Entonces la tolerancia aparece como una forma de precisamente generar un equilibrio en la sociedad, ¿no? Yo tolero la diferencia del otro, mientras que el otro lo tengo en su espacio privado, ¿no? Su religión, sus tradiciones, su lengua, ¿no? Por decir, si venía de otra parte o pertenecía a una comunidad que no tenía tanta preponderancia dentro del colectivo. Entonces, la idea de la tolerancia va implicando la creación de algo común en actores, en grupos sociales que no tenían elementos en común. Entonces, la tolerancia es una forma de convivencia pacífica, respetando las leyes, las normas del Estado, de parte de un colectivo de ciudadanos, ¿no? Entonces, no es casualidad que sea el siglo XVIII el periodo en el que este concepto se instituye de forma amplia con el fin de que se superen los enfrentamientos religiosos y bélicos que se generaban, ¿no? Por precisamente estas luchas de grupos que se sentían que no los unía nada o no los vinculaba a nada, ¿no? Trayendo de esta manera al colectivo social una paz sostenida en la idea de comunidad, la cual reconoce las diferencias y particularidades de sus miembros, pero remarca la importancia de la necesidad de la constitución, desarrollo y expansión de un espacio civil público, que sea incluyente y no segregacionista. El espacio público se irá constituyendo en el siglo XIX, sobre todo para darles a las personas un espacio de aparición, esto es, un lugar desde donde existir, no solamente como un agente comercial, sino como un agente social, político, que tiene demandas y exigencias en el orden de la ciudadanía. Sigo leyendo. Pero ojo, en este modelo siempre hay un centro o una jerarquía que determina las condiciones de aparición y de derechos de los miembros del colectivo. Es decir, un problema central de la tolerancia es que lo que se tolera siempre es definido por un grupo de poder ya establecido previamente que amplía o limita las condiciones legales, políticas, morales y sociales de aquellos que habitualmente fueron marginados. Y eso es un punto importante a tener en cuenta. ¿Qué tolera la tolerancia? ¿Todo es tolerable en la tolerancia? ¿O solamente tolera lo que el grupo de poder desea, quiere tolerar? ¿No? Es una pregunta que tendríamos que hacernos. La evolución de la noción de ciudadanía. Los principales tipos de derechos. Podemos ver el tema de los derechos civiles, que es uno del siglo XVII, los derechos culturales, los derechos políticos, los derechos sociales. Si se van dando cuenta, son procesos históricos, políticos, civiles, que van generando disputas, discusiones y que van ampliando los derechos de las personas. Que los derechos sociales sean un logro del siglo XX no significa que ya está terminado.
o que los derechos políticos sean un logro del siglo XIX y ya está terminado, o los derechos culturales, no, sino que en ese siglo se instaura la lucha y se van constituyendo de poco en poco una serie de derechos que van generando, por ejemplo, en el caso de los derechos civiles, el derecho a la vida y la libertad, a un juicio justo, al proceso debido, a la igualdad ante la ley, la representación legal, la privacidad y la libertad de expresión, y el derecho a ser tratado con igual dignidad. Esto quiere decir que todo eso vino en el paquete ya del siglo XVII y ya se acabó. Por supuesto que no, sino que es algo que se comienza a poner en debate en la sociedad y que se va a seguir ampliando hasta la actualidad. Lo mismo con los derechos culturales, los políticos y sociales, ¿no? En la actualidad se habla de los derechos económicos, ¿no? Incluyen el derecho a ejercer la propia ocupación, compartir los recursos económicos de los bienes comunales, disfrutar de la parte correspondiente del crecimiento económico, acceder a todas las formas de renta y negociar individual y colectivamente. Esas son discusiones contemporáneas. Los derechos humanos son universales, eso forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, pero esto, si bien ha ayudado mucho, hemos avanzado mucho, no soluciona por completo todo. Si bien esos derechos son indivisibles e inalienables, lo que significa que no pueden ser conculcados, excepto en situaciones específicas, sujeto al proceso debido, así una persona condenada por un crimen en un tribunal de justicia puede perder su derecho de libertad, por ejemplo, ¿no? Pero los derechos humanos no han terminado de resolver la trata de personas, la explotación en el trabajo y que sean situaciones de inequidad estructural en el mundo contemporáneo, generando grandes desigualdades, ¿no? La explotación de personas en el trabajo. Crear una cultura de la tolerancia en Occidente no ha implicado que no existan los nazis en el mundo contemporáneo, pero cabe que recordemos por ello que en el siglo XX se desarrolló la Declaración, como decía, Universal de los Derechos Humanos, como un intento de concretar un modelo universal de respeto básico a la dignidad humana, ¿no? Forma de pensar la subjetividad. Allende la complejidad que podamos construir, creemos que es importante detenernos en ciertos aspectos del proceso de constitución de la subjetividad moderna. Se nos ha hecho creer que existe un yo o una subjetividad latente y esencial que se constituye de forma autónoma y autárquica, que solamente tiene que responder de sí para sí, ¿no? Eso lo hemos visto también en el tema de la responsabilidad, ¿no? Mucha gente solamente cree que tiene que responder por sí, para sí, y no piensa que tenga que ser responsable con otros o de otros. También se le suele presentar al yo como una tarea que implica enfrentarse a lo externo, por ello demanda y exige de nosotros concentrarnos en devenir quién nos toca ser, confrontándonos con los diversos estamentos y condiciones que la sociedad en su conjunto nos contrapone. ¿Qué problema ha traído ese tipo de subjetividad? Esto ha traído consecuencias graves, entre ellas pensar solo de nosotros mismos. De ahí que hayamos devenido en la cultura actual en pequeñas cajas de resonancia que solo pueden atender aquello que se encuentra dentro de su propio radio de sonoridad. O sea, esto es solamente atiendo y escucho a quien se ve, piensa o siente como yo. Y soy totalmente invisible, incapaz de poder imaginar, pensar formas de vida diferentes a las mías, que puedan tener necesidades de derechos que estén siendo conculcados, ¿no? Como decíamos, uno de los temas con la tolerancia es que la tolerancia parece solamente tolerar lo que el sujeto que está incluido cree que se puede tolerar. Y formas diversas de existencia quedan subsumidas al olvido, quedan fuera del marco de lo común, haciendo de esta manera imposible que podamos atender, escuchar o comprender a los demás, perdiendo así nuestra capacidad empática y por ende tolerancia hacia los demás, hacia poder comprender otras formas de vida, otras culturas, otras sociedades. Las narrativas identitarias han cambiado en la época actual ante el desarrollo de un modelo postindustrial y postfordiano en el que abunda la tercerización, la automatización, el outsourcing, la deslocalización industrial, etcétera, el cual se encuentra más enfocado en el consumo que en la producción, más interesado en desarrollar medios individuales que respuestas colectivas. Uno pensaría que en el mundo contemporáneo es mucho más fácil pensar una colectividad integrada, pero hay procesos de alienación
que desarticulan o impiden que se puedan constituir redes sociales vinculadas a la idea de cómo respondo ante un problema, cómo respondo ante una situación que me interpela o que interpela a otros miembros de mi colectivo. Entonces, lamentablemente, tenemos las condiciones para generar mayor conciencia, mayor capacidad de debate, de discusión, de reflexión sobre lo común, pero sencillamente nos enajenamos, nos olvidamos de esto, miramos a otro lado, no nos importa lo común. Y vivimos nuestras vidas encerrados de repente en un teléfono, tuiteando o subiendo posts sobre algo, ¿no? Sin importarme realmente lo que está pasando fuera. Una retórica neoliberal y libertaria se ha expandido desde mediados de la década del 70 del siglo pasado con políticas de regulación con el consecuente deterioro y reducción de estructuras sociales, materiales y simbólicas compartidas, de modo tal que se ha asumido como modo de pensar convencional. Esto ha consolidado la creencia extendida de que no hay nada por hacer, dado que se asume que el cambio implicaría un riesgo o un desafío imposible de realizar. Entonces hemos perdido en esta época la capacidad de poder ya no solamente indignarnos, sino creer que es posible un cambio. Y eso es peligroso. Además, es larga y compleja la lista de problemas a escala global que enfrentamos como sociedad, lo cual nos vuelve a críticos e incapaces de poder comprender que existen problemas, tanto a escala global como local, que no se pueden solucionar sin un sentido crítico consolidado y sin lograr relaborar qué noción tenemos de bien común, justicia, desarrollo y un largo etcétera. Además, el individualismo de nuestro presente nos hace incapaces de afrontar de modo ético los problemas que nos acechan. Pensemos, por ejemplo, en los niveles críticos de desigualdad que confrontamos en la actualidad, así como limitados en la capacidad de respuesta que podamos concretar, a pesar de asumirnos como parte de una sociedad, de sociedades hiperinformadas e hipercomunicadas que han desarrollado altos grados de sofisticación tecnológica. Nuevamente, tenemos todas las condiciones para generar grupos de debate, de reflexión, de cuestionamiento, pero no tenemos ese salto hacia el hecho de que las decisiones que se toman en la sociedad políticas tienen que ser atendidas por el colectivo, por las personas. De otro modo, sencillamente caemos en una obstinación, ¿no? En un estar encerrados mirándonos a nosotros mismos, el ombligo, sin capacidad de poder preguntarnos qué se debe hacer en relación a los graves problemas políticos, sociales, económicos de la comunidad. Yo después les paso el enlace para que puedan revisar los números que representan la desigualdad en nuestra sociedad y en el mundo en general. ¿Y cuál es el motor de este desequilibrio? Cito a Joan Herrera, la necesidad de crecimiento económico. Para crecer hay que endeudarse y hacerlo con intereses de tipo compuesto que generan unas magnitudes que crecen exponencialmente y convierten el sistema económico en una especie de juego piramidal. Quien va el último en el juego debe pagar las ganancias del que va adelante. Salta a la vista que nos hace falta un nuevo modelo que nos obliga a crecer por el mero hecho de tener que pagar los intereses de la deuda, sin importar casi beneficios al 90% de la sociedad. Y el sistema se retroalimenta en todo momento, ya que la capacidad de ahorro se concentra en los más ricos y por lo tanto el desequilibrio en el flujo financiero entre pobres y ricos crece, ¿no? La desigualdad es un problema sumamente grave y que pone en reto la tolerancia porque genera precisamente más grupos que estén apartados, que no haya vínculos, relación con ellos. Pensemos desde una fábula, ¿no? Les quiero compartir una fábula de Kafka que se llama Comunidad. Comunidad, Frank Kafka. Somos 5. Una vez salimos uno tras otro de una casa. Primero salió uno y se colocó al lado de la puerta de la calle. Después el segundo salió por la puerta, o mejor dicho, se deslizó con la misma suavidad con que resbala una gota de mercurio y se ubicó no lejos del primero. Después el tercero, después el cuarto, después el quinto, finalmente nos pusimos todos en una línea parados. La atención de la gente empezó entonces a centrarse en nosotros. Nos señalaban y decían, los 5 acaban de salir de esa casa. Desde entonces vivimos juntos. Sería una existencia pacífica si no viniera siempre un sexto a entrometerse. No nos hace nada, pero nos resulta fastidioso y eso ya es bastante. ¿Por qué se mete por la fuerza donde no se quiere saber de él? No lo conocemos y no queremos aceptarlo con nosotros.
tampoco nosotros cinco conocíamos antes, y si se quiere, tampoco ahora nos conocemos unos a otros, pero lo que entre nosotros cinco es posible y se admite, con ese sexto no es posible y no se admitirá. Aparte de todo esto, nosotros somos cinco y no queremos ser seis. ¿Y qué sentido tiene en definitiva este permanente estar juntos? Ni siquiera para nosotros tiene sentido alguno, pero nosotros ya estamos juntos y continuamos así, pero no queremos una nueva unión en razón precisamente de nuestras experiencias. Pero ¿cómo puede uno hacerle entender esto al texto? Darle largas explicaciones significaría ya casi una aceptación en nuestro círculo. Preferimos no aclarar nada y no lo aceptamos. Por más que saque la trompa, lo alejamos a codazos, pero por más que lo alejamos a codazos, él vuelve. ¿No? Entonces, ¿de qué trata este pequeño texto de Kafka? Nos habla precisamente de siempre los que no nos queremos sentir responsables, de los que están olvidados, de los que por marginación social, política, cultural, siempre son olvidados. Nunca nadie piensa en ellos, ¿no? Entonces, como en la comunidad, ¿no? Somos cinco amigos, ¿no? En cinco funciona, pero el sexto que siempre viene es el que rompe el acuerdo tácito de los cinco. Y en vez de los cinco, hacer es fácil para poder vivir los seis, precisamente sigue tratando al seis como una ficha de descarte, que no importa. Pero ¿qué nos quiere decir Kafka en este relato? Cabe pensar desde el relato de Kafka que tolerar al otro no es un ejercicio que se da desde uno hacia el otro. Aprender a comprender, a cuidar, a entender del otro implica necesariamente cuidar de mí mismo, pero ¿de qué modo? Ser tolerante no es un ejercicio por eso de resistencia o de aguante, es aprender a entender a los demás desde su propia diferencia. Nosotros no somos el patrón o la medida de las cosas, por ello debemos empezar a comprender que la diferencia que acusamos de los demás forma parte de nosotros mismos. Además, debemos aprender a pensarnos como interdependientes, dado que dependemos de los demás de muchas formas. Nos debe ser claro por ello que son intolerancia, nos debe quedar claro por ello que sin tolerancia no existe oportunidad para formas distintas y diferentes de ciudadanía. Pero solo se necesita tolerancia. Veremos en próximas clases qué opciones existen más allá de la tolerancia, ¿no? Entonces, acá me quedo y regresamos a clase y en clase seguramente vamos a seguir conversando sobre el tema de la tolerancia, ¿no? Y qué significa esto. Sin más, me despido y agradezco por su atención a la presente. Ya nos vemos pronto.